Entonces vamos a ver en esta sección los productos notables, que también son multiplicaciones de expresiones algebraicas. Ustedes ya saben que la palabra productos en matemática es el resultado de la multiplicación. Notables. ¿Por qué son notables estos productos? Porque para los matemáticos, y para mí también, vale la pena que ustedes los conozcan y los aprendan. Y este uno es porque tenemos varios productos notables y este es el primero que vamos a conocer. El primer producto notable que vamos a conocer se llama cuadrado de binomio. Entonces vamos a traducir un poquito esto para que se entienda. Cuando se ocupa la palabra cuadrado, significa que estamos hablando de potencias y de una potencia elevado a 2. Entonces vamos a tener algo elevado a 2. Y lo otro es un binomio. Binomio es un polinomio de dos términos. Por lo tanto, vamos a tener un término y otro término. Y pueden tener una suma o una resta. Entonces, aquí está escrito en lenguaje algebraico. Vamos a ver estos dos tipos de expresiones que son elevadas al cuadrado, los llamados cuadrados de binomio. ¿Y por qué con más y con menos? Porque esos son los dos casos que tenemos de binomio. Vamos a ver primero este caso, el caso a más b al cuadrado. Esto que está acá, lo vamos a escribir aquí, a más b al cuadrado significa que la base se multiplica por sí mismo dos veces. Esa es la definición de una potencia, ¿verdad? Y como les dije en el video anterior, lo que vamos a hacer cuando estemos multiplicando expresiones es pensarlo como el área de un rectángulo. Entonces vamos a pensar que este es un rectángulo que tiene dimensiones a más b y a más b, porque es un cuadrado. Entonces vamos a pensar que esta dimensión mide a y esta mide b, por lo tanto toda esta dimensión mide a más b, que es el lado de este cuadrado que está acá. Y este es b y este es a. Si se fijan, aquí yo ya hice los cortes antes. El área de este cuadrado grande, que es este cuadrado de área a más b al cuadrado, tiene esta área verde. Y esta área verde tiene dimensión a y altura a. Por lo tanto, el área es a cuadrado. Ahora fijémonos en este rectángulo amarillo. Tiene base b y altura a. Por lo tanto, el área es AB. Fijémonos en este cuadrado color naranjo. Tiene base b, igual que aquí, y altura b. Por lo tanto, esta área mide b cuadrado. Y este rectángulo amarillo, ese lado mide b y ese lado mide a. Por lo tanto, el área mide AB. Por lo tanto, el área de este cuadrado, el área es a más b por a más b, es la suma de las áreas que están adentro. ¿Cuántas es eso? Es a cuadrado más ab, me equivoqué, más ab más ab y más b cuadrado. Reducimos términos semejantes y nos queda que es a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en resumen? Si se fijan, el cuadrado de este binomio resulta ser el cuadrado del primer término más el doble de la multiplicación entre el primero y el segundo término más el cuadrado del segundo término. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos con que esta multiplicación es este resultado que está acá. Entonces, por ejemplo,
Si a mí me piden que calcule x más 1 al cuadrado, lo que tengo que hacer yo es, ya no tengo que hacer todo este desarrollo. Tengo que seguir esto, que es casi una fórmula, que dice que el primer término lo tengo que elevar al cuadrado. ¿Cuál es el primer término acá? X. Por lo tanto, voy a elevar el primer término al cuadrado. Me queda x cuadrado. Después me dice sume, porque aparece una suma acá. Entonces voy a sumar un 2. ¿Un 2 de qué? Del primer término por el segundo. El primer término es x y el segundo es 1. Por lo tanto, x por 1 es x. Y luego sume nuevamente el cuadrado del segundo término. Y el cuadrado de 1 es 1. Ya tenemos el desarrollo de ese cuadrado de binomio. Entonces, este es el caso cuando el binomio es una suma. ¿Qué pasa si el binomio tiene una resta? Entonces vamos a pensar que este cuadrado amarillo tiene lado A. Todo este lado mide A. Y le vamos a restar este lado que mide B. Por lo tanto, este pedacito que está acá no tiene mucha alternativa que ser A menos B. Y lo que voy a hacer va a ser separar este cuadrado en secciones. Entonces voy a separarlo aquí en B. Y aquí también voy a separar este, le voy a llamar B. Todo este mide A. Entonces este pedacito que está acá es A menos B. Entonces, si se fijan, voy a tratar de pintar, ojalá me resulte, el área que queremos calcular es esta. Este cuadrado que está aquí tiene largo y ancho A menos B. No quedó muy bonito, pero se nota, ¿verdad? Entonces, el área de el cuadrado del lado A menos B es A menos B al cuadrado. Ese es el área. Entonces, ¿cómo la podemos calcular? Al cuadrado más grande, que era el cuadrado del lado A, tiene área A cuadrado. Y a esa área grande le vamos a restar este rectángulo que está acá. Lo voy a marcar con otro color para que se note. Le vamos a restar este rectángulo. Y ese rectángulo tiene área, tiene base B y altura A. Por lo tanto, el área es AB. Lo mismo voy a hacer con esta otra área. Le vamos a restar esta área. Pero si se fijan, estoy tocando un pedazo del área anterior. Entonces ahí tenemos que tener ojo. Voy a restarle esta área que está acá. Y esa área que está ahí es AB. Pero ¿qué pasó aquí? Esto lo vamos a hacer con un color más oscuro. Esta área que está acá la resté 2 veces. Por lo tanto, para que me quede lo que es que quede exacto, como lo resté 2 veces, le voy a volver a sumar una. Entonces, ¿qué me quedó? Me quedó A cuadrado menos 2AB más B cuadrado. Y si se fijan, cuando tenemos un binomio que se está restando y lo tenemos elevado al cuadrado, lo que hay que hacer es elevar al cuadrado el primer término, restar
porque aparece una resta aquí, entonces aparece resta acá. ¿Restar qué cosa? El doble, ese doble de ahí, ¿de quién? Del primer término por el segundo. Este y este. Y luego, y esto es súper importante, que no se olviden, siempre positivo el segundo término al cuadrado. Entonces, ya tenemos una fórmula para el cuadrado de binomio cuando es resta y cuando es suma. Entonces lo vamos a anotar para que no se nos olvide. Lo voy a hacer con otras letras para que no crean que siempre son las mismas. Cuando tengo un término más otro elevado al cuadrado, se llama cuadrado de un binomio y el resultado es el cuadrado del primer término más 2 veces el primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. Y cuando tenemos una resta, ¿qué letra usamos ahora? A ver, usemos la K y la H. Tenemos una resta al cuadrado, lo que tenemos que hacer es el primer término al cuadrado menos 2 veces el primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. Y esto que está acá son los cuadrados de binomio. Entonces veamos en un ejemplo cómo se calcula el cuadrado de un binomio, por ejemplo el binomio 3x más 7 al cuadrado. Entonces ya no es necesario hacer la multiplicación completa de esto, sino que vamos a aplicar solo esta fórmula. ¿Qué es lo que dice? Eleve el primer término al cuadrado, sume 2 veces el primer término por el segundo y sume el segundo término al cuadrado. ¿Y qué nos da eso? Nos da 9x al cuadrado más 2 por 3 por 7. Y eso es 6 por 7, 42x, y 7 por 7, que es 49. O por ejemplo, si nos piden que calculemos 2x menos 3x cuarto al cuadrado. Vamos a usar, cambiar la letra aquí porque si no nos va a ser un binomio. Vamos a poner una i. Entonces, nos queda el primer término al cuadrado menos 2 veces el primer término por el segundo y siempre más el segundo término al cuadrado. ¿Y qué nos queda? Nos queda 4i cuadrado, porque 2i por 2i es 4i cuadrado, menos 2 por 2 es 4, que lo puedo simplificar con el 4 que tengo acá, y me queda i por 3x. Por lo tanto, ese producto es 3xi. Y más 3x cuartos al cuadrado. Entonces, el numerador se eleva al cuadrado y el denominador se eleva al cuadrado. Y esta es la respuesta final. Que es engorrosa, yo lo sé, pero es menos engorrosa que si ustedes hubieran hecho este desarrollo. Que tengan que multiplicar ese número, o sea, esa expresión por esa expresión y ese con ese. Nos ahorramos unos buenos pasos.